Todos juntos, Santiago 3, del 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y te rogamos, Señor, que seas dándonos en tu misericordia, en tu gracia, el entendimiento, la comprensión, Señor Dios, y la disposición para guardarla, que podamos, Señor, recibir estas amonestaciones y llamados con suma atención. En Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Muy bien, esta es la exposición continuada de la palabra de Dios y ya como hemos visto, esta carta contiene múltiples exhortaciones, tiene un enfoque que es mayormente práctico. Santiago enseña que la verdadera expresión de la fe implica acciones constantes, las obras que Dios ha preordenado, obras que evidencian un corazón renovado por el Señor. Santiago ya enseñó que la fe sin obras está muerta. Y como vimos en el sermón pasado, algunas de estas obras o de estos frutos de la fe son evidentemente el buen uso de las palabras, el dominio de la lengua, o sea, hace parte de estas obras de justicia. Santiago advierte a todos los que quieren hacerse maestros o constituirse maestros, ya sea de manera oficial, pero también no oficial, como cualquier persona que imparte en sus palabras instrucción a otros, lo más básico, hablar con otros, a que tengan conciencia de la gran responsabilidad que esto representa. Todos daremos cuenta de nuestras palabras y los maestros están expuestos incluso a mayor juicio si descuidan o menosprecian su ministerio. El punto es que la lengua es un miembro imposible de dominar en nuestras propias capacidades, en nuestras fuerzas, pero un miembro que requiere freno, control, dirección. Además es un miembro pequeño que una vez desatado tiene el potencial para producir efectos catastróficos que no podemos evitar ni controlar. Ya Santiago comparó esto como una pequeña chispa, una pequeña llama que enciende un gran bosque. Nuestras palabras deben ser siempre con gracia, sazonadas con sal, y eso significa que nuestras palabras deben ser filtradas, procesadas, cernidas para estar en armonía con la voluntad de Dios en las Escrituras. En nuestras fuerzas es imposible hacer esto, porque la lengua, como dice Santiago, es indomable, pero estando en el Señor y siendo ahora nosotros, por la gracia de Dios, una fuente purificada, un árbol que da fruto verdadero, es posible ejercer ese dominio. Y la lengua es alimentada por el corazón mismo, como ustedes saben, y el corazón representa todo el ser del hombre. Lo que decimos está expresando lo que somos. Y lo que hay en el corazón siempre se manifiesta inevitablemente en las creencias, en lo que se enseña y en la vida práctica. Nuestras palabras son, por así decirlo, un diagnóstico externo de cómo está nuestro corazón. Y en nuestro pasaje Santiago nos ayuda aquí a identificar, a tratar y expresar lo correcto en nuestro corazón. Santiago nos lleva a examinar, a identificar quién es verdaderamente sabio, quién tiene la sabiduría del cielo en contraste con la sabiduría terrenal. Santiago dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Una pregunta para nosotros hoy también. Hoy en día todos nos consideramos sabios. Nadie quiere ser tomado por ignorante o por tonto. Y todos quieren dar su opinión y muchos se constituyen maestros de otros y maestros en todas las cosas. Hablamos de política, religión, economía, damos consejo, queremos hablar y opinar sobre todos los temas
y consideramos verdadero, consideramos valioso todo lo que nosotros decimos. El punto es que podemos llegar hasta reñir por tener la razón. De nuevo recordemos que Santiago está tratando el tema de los que pretenden enseñar, ya sea como maestros formales o maestros informales. Todos estamos entonces llamados, no solamente los maestros docentes, sino todos a ser sabios y entendidos. Y la sabiduría es muy necesaria en todas las cosas. Sin embargo, sabemos que por naturaleza, en Adán, nacemos en necedad, en ignorancia, que de nuestro corazón sale todo lo malo, que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas, y gobernar sobre las palabras implica conocimiento, implica sabiduría. Entonces Santiago está llevando a sus oyentes, está llevándonos a nosotros a examinarnos. ¿Cómo puedo identificar que tengo la sabiduría verdadera, la sabiduría divina para actuar? Y aquí debemos recordar que hay dos tipos de sabiduría: la divina y la humana o terrenal o animal o diabólica. La palabra hebrea más común que traduce sabiduría es Jogma. También hay otra palabra griega que es Sofía, y en los dos casos se puede incluir el uso correcto o el uso incorrecto de los conocimientos. Por el lado positivo se refiere a esa adquisición de entendimiento, la habilidad de distinguir entre el bien y el mal, la prudencia en la vida diaria, y en el sentido negativo, la astucia o los engaños sutiles. Entonces hay una sabiduría buena y práctica y una sabiduría terrenal que nos conduce a veces, esa sabiduría terrenal, a la terquedad, la insensatez, la necedad, la imprudencia. Y el llamado de Santiago es para examinarnos y evidenciar esa verdadera sabiduría. Si alguien piensa que es verdaderamente sabio, debe primero evidenciar si su sabiduría es de lo alto. Y la tentación mayor en esta disposición de enseñar o de hablar a otros, por lo general, es jactarse del conocimiento o contender. El problema es que a veces algunos piensan que tener conocimiento los hace superiores o mayores. Esa es la tentación del que enseña. Y el primer examen que nos manda a hacer Santiago es examinar si estamos siendo humildes. Vamos a ver cómo nos va en ese examen. ¿Somos realmente humildes cuando hablamos, cuando enseñamos, cuando exhortamos? Santiago enseña que si alguno es sabio entendido, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La conducta del que pretende enseñar o aconsejar es evidencia de su sabiduría. Esa conducta es obras hechas en humildad. Las obras, como ya hemos enseñado, están ya delimitadas por la palabra de Dios. Son las obras que Dios preordenó, las obras que de antemano Dios trazó para nosotros, según Efesios 2:10. Las obras, las sendas agradables a Dios. A veces no nos gustan esas sendas, pero son las sendas que son agradables a Dios. Debemos profundizar entonces constantemente en las Escrituras para saber cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que quiere el Señor y actuar a conformidad. El llamado que hace Santiago es para probarnos a nosotros mismos y evidenciar nuestra práctica cristiana si se caracteriza por las buenas obras, pero no para jactarnos de ellas, imponer o ganar puntos sobre esas obras, sino en sabia mansedumbre y humildad. Santiago llama a todos a identificar si la bondad y la mansedumbre está gobernando nuestros corazones. Y hablamos de mansedumbre. Los mansos, como ustedes ven en Mateo 5:5, pues no son un grupo aparte de los cristianos, un grupo elevado, especial, sino que la mansedumbre es la característica de todos los creyentes. La mansedumbre implica la libertad de ceder el paso a otras personas, de poner en primer lugar las necesidades de otras personas en lugar de insistir en mis derechos, en mis necesidades propios. Los mansos no toman venganza por su cuenta, sino esperan en la justicia de Dios. Los mansos pueden ser pacientes y considerados en el trato de los que les ofenden, pero la idea de mansedumbre ha sido generalmente mal entendida. Se cree que los mansos son personas calladas, pasivas, personas tolerantes con todo, incluyendo el pecado. Pero la mansedumbre no es una señal de debilidad. La mansedumbre no es pasiva, la mansedumbre es activa, tiene una respuesta de paz, una respuesta de verdad y amor ante la injusticia. Un ejemplo de esto lo vemos en las palabras de Pablo a los Romanos, en Romanos 12, del 17 hasta el 21. Romanos 12, del 17 hasta el 21. Dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres.
Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, la mansedumbre no es sinónimo de pasividad, sino de poder bajo control. El creyente manso está bajo el control de Dios. Jesús fue ejemplo de mansedumbre y Él nos manda a aprender de Él. Leemos sus palabras en Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y aquí es importante aclarar también que no hablamos de perfección, hablamos de madurez espiritual que va en avance. Santiago ya había dicho que todos ofendemos. El punto es que quienes están en Cristo están siendo suplidos para desechar la sabiduría humana y vivir en esa sabiduría divina. Y podemos obedecer y ser mansos y humildes solo por la gracia de Dios en nosotros. Recordemos que la mansedumbre es fruto del Espíritu, Gálatas 5:22. Entonces podemos estar dispuestos a hablar a otros, incluso a enseñar las cosas correctas, pero sin temor a Dios y viviendo una vida lejos de su voluntad. Algunos pueden desviarse y vivir así, pero el Señor no desea solo el conocimiento correcto, ni siquiera las palabras correctas y la instrucción correcta. Él desea un corazón que esté gobernado por su palabra y por su espíritu. Entonces tenemos que probarnos constantemente, hay que identificar lo malo, desecharlo, arrepentirnos, renovarnos con su palabra y por su espíritu para hacer su voluntad. Solo identificando que estamos avanzando en esa dinámica de obras buenas y humildad podemos saber si somos sabios y entendidos. Y ahora Santiago nos presenta la fuente de sabiduría, que no es de lo alto, o sea, la sabiduría terrenal. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Y bueno, esto es todo lo contrario a la sabiduría que se expresa en mansedumbre, un corazón lleno de envidia y ambición egoísta. En primer lugar, celos amargos es envidia amarga y significa también algo que es agudo o punzante. La envidia la definición es que es una resentida y odiosa aversión por la buena fortuna o la bendición de otros. La envidia está relacionada con la codicia, aunque con algunas diferencias. La codicia o avaricia desea tener más, pero la envidia quiere hacer daño a la persona que tiene las cualidades o las cosas que se desean. La codicia tiene como enfoque acumular, pero la envidia tiene como enfoque hacer sufrir a la persona. La amargura es rencor y resentimiento, es un humor áspero, implacable. Y Pablo describe el estado natural del hombre diciendo: su boca está llena de maldición y amargura. Romanos 3:14. La amargura es resultado de un corazón que está inundado de prejuicios, que guarda resentimiento contra otra persona y luego se dispone a explotar con sus ofensas. Y en esto no hay paz, gozo, gratitud, sino enojo, ingratitud, y hay inconformidad. La envidia es amarga, es todo lo contrario a la humildad. Proverbios 14:30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Y no solo se queda en deseos del corazón, sino que está relacionado con la agudeza de la lengua para hacerle daño a los demás. Y eso lo vemos en el pasaje anterior. Si ustedes miran unos textos atrás, Santiago 3 del 9 al 12, y miren cómo conecta esto, dice lo siguiente: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Y aquí Santiago muestra que no es correspondiente que un creyente actúe de esa manera, que al mismo tiempo en sus palabras exprese envidia amarga y bondad con mansedumbre. Es inconsistente. En segundo lugar, tenemos la contención en el corazón. ¿Qué es eso? Es la división, contienda en el corazón. Es una ambición egoísta.
Pablo, escribiendo a los Gálatas, describe entre las obras de la carne las disensiones, las envidias y las contiendas. Gálatas 5:20 al 21. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Todo eso es obra de la carne y eso no muestra el amor, sino más bien la rivalidad, el orgullo personal por una posición o por el carácter o por los dones de una persona. Ya recordamos allá los corintios, unos diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y otros yo soy de Cristo, ¿no? Entonces es esa disensión en el corazón por preferencias, división en partidos. Y todo eso revela un corazón movido por la codicia de la gloria o cosas de otros y deseos por destruir a otros buscando la gloria y el beneficio propio. Es la búsqueda constante de satisfacción personal, de autorrealización a toda costa. Recordemos que algo similar ocurría con los Gálatas. Hace poco estudiamos la carta a los Gálatas. Pablo dice en Gálatas 5:15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Morderse o comerse es algo figurado, es un acto animal, salvaje, que puede significar esa competencia egoísta entre unos y otros para vencer con un punto de vista. En ese caso, los motivos de discusión y violencia eran en relación a la ley, ustedes recuerdan, como un pacto de obras y el libertinaje. Y esa lucha dejaba grandes heridas en la iglesia, que es un cuerpo. Si el cuerpo no camina en unidad, en beneficio orgánico, o sea, en amor, sino que anda en esa rivalidad, pues se está afectando a sí mismo. Solo quedan grandes heridas y queda la muerte, ¿no? Y Santiago explica que tener todo esto en el corazón no es razón para gloriarse o jactarse y pretender ser maestros de la verdad. ¿Cuántos conflictos ocurren en las iglesias? Y se puede ver esa aversión, esa lucha, esa división, esa contención en los corazones, ¿no? Y todos luchando entre unos y otros por tener la razón, por ganar un punto de vista, y hay rebeldía y hay toda cosa mala. Entonces, aquí Santiago dice que ese tipo de sabiduría no es la sabiduría que viene de lo alto. Deben dejar de presumir, dejar de mentir. Mienten al dar una imagen que no les corresponde. Muchos se sienten orgullosos cuando expresan conocimientos con arrogancia, altivez, buscando la división y la gloria propia. Sus palabras exhiben sus codicias, sus deseos, su frustración con otros que tienen algo que ellos quieren, su falta de gozo, de paz, la ingratitud. Por eso es mentir contra la verdad. La verdad es sinónimo del Evangelio, según vemos en Santiago 1:18 y 5:19. Entonces, mantener envidia y egoísmo en el corazón y enseñar la verdad a la vez, pues no es coherente, es mentira y contradicción. Es adorar lo que otros tienen y no amar al prójimo. O sea, es romper toda la ley, ¿no? Parece que algunos, ahí entre los oyentes de Santiago, eran movidos por esos sentimientos de amarga envidia y egoísmo. Y eso es algo que ha pasado y que sigue pasando en los creyentes. Todos estamos creciendo y aprendiendo y todos somos vulnerables. Y en algunos momentos, por nuestro propio descuido, podemos ser tentados, seducidos por esa sabiduría del mundo. Pero estamos llamados a examinar nuestros corazones. Este es un llamado hoy a nosotros para despojarnos de toda maldad. Gálatas 5:25 al 26, el apóstol Pablo dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Estamos llamados a ser coherentes con nuestra identidad. Lo contrario a vivir y andar por el Espíritu es vivir en vanagloria, rivalidad y envidia. Y estos eran los problemas comunes de las iglesias en el Nuevo Testamento. Si ustedes se dan cuenta, habían situaciones así. Nosotros también hemos tenido situaciones como congregación donde hemos visto ese comportamiento y esa rivalidad. Entonces Santiago expone esa sabiduría que no es coherente con el corazón regenerado como no verdadera. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La sabiduría que proviene de ese corazón lleno de envidia amarga y ambición egoísta
no es la verdadera sabiduría. Esa sabiduría maligna proviene del hombre, de la cosmovisión del mundo, es alimentada por la concupiscencia, no es de ninguna manera espiritual. Esa sabiduría del mundo menosprecia a Dios, sus medios como la oración, la palabra, la iglesia. Para esa sabiduría la iglesia no es importante, la palabra no es tan central, no hay que leerla todo el tiempo. La oración, la dependencia de los medios de Dios no es tan importante. Lo terrible es que nosotros hablamos de la sabiduría del mundo y pensamos que esta cosmovisión está fuera, que no va a estar dentro de la iglesia, pero algunas personas han vivido o tal vez están viviendo bajo la sabiduría del mundo animal, diabólica, y no se han dado cuenta. Esta sabiduría no puede discernir la verdad de Dios. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esa sabiduría maligna se basa en el corazón engañoso, en el conocimiento popular, la filosofía, la psicología, las emociones, las experiencias propias y las experiencias de otros. Pero además de todo es una sabiduría que es diabólica, dice aquí. Es la conformidad al mundo, a los deseos de Satanás. Satanás, como ustedes saben, es el padre de mentira. Él puso en el corazón de Eva la ambición por ser como dioses y la enemistad contra Dios. Es el primero que trae una división. Y antes a esto, pues él se había separado de los ángeles que adoraban a Dios para servir a sí mismo. Entró en rebelión. La sabiduría de este mundo está basada en el egoísmo, en la propia opinión. Está basada en la vida sin dependencia de Dios, en ser dioses para sí mismos, estableciendo las propias reglas de la vida, desafiando la autoridad y la verdad y viviendo en los deseos y codicias del corazón, en esclavitud, en disensión, en rivalidad. La envidia amarga y la ambición egoísta destruyen la relación con Dios, la relación con el prójimo, hacen difícil y pesado el avance y destruyen la unidad. Y en ese ambiente hostil hay confusión, inestabilidad y se genera todo tipo de maldad. Y eso puede darse en diferentes escenarios, sea en la familia, sea en la iglesia, sea en la sociedad. Pero en todos los casos, el menosprecio de la sabiduría de Dios trae un juicio. Proverbios 1 del 29 al 32, vamos a ir ahí. Proverbios 1, versículos 29 al 32, dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán el fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Qué triste y tremendo esto, ¿no? El Señor entrega a estas personas que han rechazado su sabiduría, que la han menospreciado, que la han pisoteado, los entrega a su propio corazón. Y ellos se hastiarán de sus propios consejos, porque viven en su propio corazón, en lo que dicta el corazón. Pero se hastiarán de eso. Y su fin es la muerte. Su prosperidad es falsa, no es verdadera. Ahora Santiago describe la verdadera sabiduría, versículo 17 al 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La verdadera sabiduría viene de lo alto, o sea, viene de Dios. La verdadera sabiduría viene de Dios. Proverbios 2, 6 al 7 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee sana sabiduría a los rectos, Él es escudo a los que caminan rectamente. Sin Dios, hermanos, no hay verdadera sabiduría. Esa sabiduría que Dios da, la da por gracia a los creyentes. Si tenemos necesidad de sabiduría, podemos pedirla a Él. Ya lo vimos en el mismo libro, que Él proveerá abundantemente sin reproche, Santiago 1:5. Y la sabiduría es necesaria en cada aspecto de la vida, incluso no solo en los momentos de necesidad, de prueba, como veíamos en Santiago 1:5, sino en la prosperidad y en la bonanza. Todo el tiempo tomamos decisiones
todo el tiempo reaccionamos a diferentes situaciones. La sabiduría es necesaria en la familia, en la iglesia, en los estudios, en los negocios, con los amigos, incluso en nuestra recreación. Proverbios 1:20 al 21 dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Necesitamos sabiduría en todo lugar y en todo tiempo. Y hermanos, la sabiduría es un tesoro invaluable. Proverbios 8:11 dice: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Y esta sabiduría de lo alto implica una relación con Cristo. En el libro de Job, Job 28:28, Job expone qué es la sabiduría, diciendo: y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal la inteligencia. Este texto también aparece en Proverbios. Job define la sabiduría y la inteligencia no como la acumulación y el dominio de la información, sino como temor al Señor y obediencia. Temor de Dios puede entenderse como confianza reverente en el Señor para recibir de Él el conocimiento y la comprensión de su palabra. Solo quienes están en Cristo pueden tener esa verdadera sabiduría. Pablo, hablando a los Corintios, dice: Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, 1 Corintios 1:24. También él dijo a los colosenses, hablando de Cristo, Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Poner en práctica la sabiduría de Dios es poner en práctica su palabra, es edificar la casa sobre la roca. Solo en Cristo nuestras palabras pueden ser transformadas, sazonadas con sal, cernidas, para ser edificantes y para ser beneficiosas. Como hemos visto, parte de la solución al problema de la lengua es guardar buenos tesoros en nuestros corazones. Esos buenos tesoros son la enseñanza del Evangelio y todas sus aplicaciones. Y esa sabiduría verdadera tiene unas características que se nos dicen aquí. Debemos conocerlas para examinarnos y aplicar la sabiduría de lo alto. La sabiduría de lo alto es primeramente pura. ¿Qué significa eso? O sea, es limpia, santa, está libre de mancha, está dispuesta a actuar desechando todo contaminante como envidia, arrogancia, vanagloria, todo pecado, perjuicio. No es influenciada por el mal, sino que tiene buenas intenciones y está alineada al propósito del Señor. Dios es santo y su palabra es santa, la sabiduría es santa. También los creyentes son llamados a la limpieza de corazón. En Mateo leemos las palabras del Señor, Mateo 5:8, las bienaventuranzas, dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Un corazón limpio es un corazón sincero, un corazón genuino. La influencia de esta sabiduría santifica, transforma. Segundo, esta sabiduría después es pacífica. Esta sabiduría se caracteriza por la paz, contrario al conflicto interno que viene por la envidia amarga, la envidia punzante. Está la paz. El hombre sabio reconocido por un temperamento que es controlado, que es lleno de paz. Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. No debería haber rencores ni deseos de venganza o maldad entre los sabios. Como leemos en Romanos 12, el 17 al 18, dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y Proverbios 3:17 dice: sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Recordemos que en las bienaventuranzas los pacificadores serán llamados, ¿cómo? Hijos de Dios. La paz es evidencia de nuestra fe genuina y verdadera. Es evidencia de que tenemos la verdadera sabiduría del verdadero evangelio. Noten la conexión que hay con las bienaventuranzas aquí. Dios nos ha reconciliado consigo mismo por medio de Jesucristo. Él nos ha dado verdadera paz. Por eso ahora nosotros podemos ser pacificadores. Y proclamamos el evangelio de Cristo, que trae paz verdadera. Tercero, amable. La sabiduría es amable. Esta sabiduría se expresa en un carácter que es afable y apacible. Es alguien que escucha, se muestra comprensivo, es humilde, expresa su opinión con verdad, pero con tacto, con consideración, sin egoísmos, sino prefiriendo y buscando la gloria, el reconocimiento y la honra del otro. Filipenses 2:3, el mismo Señor, bueno, aquí Pablo habla de
en referencia al Señor Jesucristo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, y esto tiene que ver con imitar a Cristo. Esto fue lo que hizo Cristo en su ministerio terrenal. La amabilidad es todo lo contrario a la contención y al orgullo. Entonces, quienes son o enseñan, son llamados a la enseñanza, son llamados también a ser amables y mansos. Según de Timoteo 2, 24 al 26, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Escuchen bien, con mansedumbre. Dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Cuarto, la sabiduría de lo alto es benigna. Y aquí la traducción es lista para obedecer o también dócil o es obediente. Y representa una persona que es enseñable y es corregible. Lo contrario a los orgullosos y soberbios. Es llena de misericordia, llena de buenos frutos. La verdadera sabiduría se expresa en compasión inmerecida. Eso está conectado también con las bienaventuranzas. En el versículo 7, Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Muchos están siempre listos para emitir un juicio o una condenación. Llega alguien a la iglesia y bueno, ¿y esta persona de dónde viene? Hacemos un juicio de valor, nada más pasamos una mirada y ya estamos identificando una cantidad de factores y una cantidad de cosas para hacer un juicio. Y están buscando la condenación de esa persona. Pastor, ¿por qué la disciplina se está demorando tanto? ¿Por qué esta persona no la excomulgan rápido? Hay un proceso que se está llevando. Estamos listos para traer el juicio. Y eso es algo que debemos cambiar. Implacables, exigentes, están atentos a cada falta de las personas, están rebuscando razones para denunciar, para atacar, humillantes, despectivos. Hermanos, nosotros éramos enemigos del Señor y hemos recibido su misericordia. Él nos perdonó siendo deudores de una deuda impagable. Y así como el Señor pagó nuestra gran deuda, Él perdonó todos nuestros pecados, debemos compadecernos y perdonar a otros. La sabiduría de Dios se expresa así, en compadecernos de los demás, en sus necesidades que son materiales, emocionales, espirituales, y sus limitaciones y diferencias, hasta diferencias étnicas, sociales, raciales, que puedan, por el mismo pecado y la afectación de la misma cultura, traer un peso sobre esa persona. Y la sabiduría de lo alto está llena de buenos frutos. Como vemos en Proverbios, estos frutos son más valiosos que el oro y las piedras preciosas. Proverbios 3, del 13 al 15 dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino, más preciosas que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Aquí Santiago no especifica cuáles son esos buenos frutos, pero sabemos que son todo tipo de buenas obras y bendiciones. Podemos inferir que el efecto de la verdadera sabiduría, y bueno, lo encontramos en Proverbios, trae una larga vida, una vida próspera. Proverbios 3, 2, 16. Paz con Dios y el prójimo, Proverbios 3, 17, lo pueden leer en sus casas. Libertad de las trampas del pecado y de Satanás, Proverbios 7. Libertad del temor y la opresión, Proverbios 1, 33. Obras de justicia, Proverbios capítulo 2, entre otras, muchas más bendiciones. Son muchas las bendiciones que trae la sabiduría. Recordemos que las obras son evidencia de la fe, ¿no? Y la sabiduría verdadera es sin incertidumbre ni hipocresía. O sea, es imparcial, tiene buen juicio. La persona sabia no se deja llevar por uno de los lados, sino que escucha bien las razones, juzga con justo juicio, no da prioridad a beneficio a algunos por su condición económica, como ya lo vimos en Santiago 2, del 1 al 12, ¿se acuerdan? El hombre muy pobre y el rico, ¿no? Y a uno le dicen, hágase usted por allá debajo de mi estrado y usted venga aquí al lugar más cómodo, más visible. Ese fingimiento se caracteriza por la sinceridad, no está aparentando una bondad y servicio sin verdadera intención. Y Santiago concluye diciendo en el versículo 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz.
Y bueno, este pasaje es difícil de interpretar, tal vez por el orden de las palabras como aparecen aquí, pero como vimos, la falsa sabiduría está llena de envidia amarga y disensión, que trae división y toda obra perversa, pero la verdadera sabiduría se caracteriza por la mansedumbre y la paz que trae verdadera justicia. Entonces aquí Santiago, como en la agricultura, hace un ejemplo aquí con la semilla, la cosecha y de nuevo la siembra de la semilla. Hay un ciclo completo que Santiago describe aquí. Primero está la sabiduría de lo alto, que trae como fruto la justicia verdadera, y esta justicia a su vez es sembrada en un terreno adecuado que trae beneficio, cosecha a los que siembran. El fruto de justicia solo podrá darse o crecer en un ambiente de paz. Entonces los que practican la verdadera sabiduría que trae paz son bendecidos con esa misma paz y están haciendo una siembra que traerá una cosecha de paz constante y creciente. O sea, el llamado aquí es que usemos la sabiduría porque traerá preciosos frutos de justicia y se multiplicará en una gran cosecha. Así como en la agricultura uno tiene un fruto y ese fruto tiene ya semillas para dar más fruto, así es la sabiduría. Entonces recibimos la sabiduría de Dios de lo alto, ¿cierto? Pero nosotros somos beneficiarios de la sabiduría, o sea, tenemos todas estas bendiciones de la sabiduría y también enseñamos a otros la sabiduría, que es como regar la semilla que traerá una gran cosecha también para estas personas. Como lo leemos en Isaías 32, 17 al 18, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre, y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Qué gozo, hermano. La verdadera sabiduría es el Evangelio de Cristo, que trae paz y vida eterna. Entonces, en conclusión, hermanos, el objetivo de esta enseñanza es identificar nuestro estado espiritual para vivir y para servir a otros, hermanos. Y en este caso, servir con nuestras palabras para edificación. Primero, ¿estamos viviendo la luz de la sabiduría de lo alto? Preguntémonos. Recordemos que esta sabiduría solo puede venir de Dios, que está conectada con nuestra fe en Cristo. No olvidemos nuestra necesidad de esta sabiduría y su importancia. No olvidemos que solo en Cristo nuestras palabras pueden ser transformadas para ser edificantes y para ser beneficiosas. Entonces nos debemos caracterizar por el estudio serio de la palabra y por la oración, porque son los medios por los que nos va a venir la sabiduría. No podemos ser sabios en nuestro propio corazón, porque esa es la sabiduría maligna. Esa es la sabiduría terrenal. No olvidemos que es en el contexto de su iglesia que principalmente somos alimentados, edificados en esa sabiduría y también en nuestra vida diaria. Pero debemos buscarla, desearla y aplicarla. Alejarnos de la oración, la palabra, la iglesia, solo nos va a llevar a la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y esa sabiduría conduce a la condenación. Ahora, por algunos momentos, uno puede ser seducido por nuestra concupiscencia, podemos ser seducidos por la sabiduría de este mundo. Pero estamos escuchando esta enseñanza para no desviarnos. Ahora, es tan sencillo y básico como alejarse, ya lo dije, de la palabra, de la oración y de la iglesia. ¿Usted quiere saber si la sabiduría del mundo está creciendo en usted? Piense, ¿cómo está su oración? ¿Cómo está su estudio regular de la palabra? ¿Y cómo está su conexión con la iglesia, con la autoridad de la iglesia, con los ancianos y con los hermanos? Así de sencillo. Muchos caminan en la fe, pero pretenden vivir en la sabiduría del mundo y se jactan de ese comportamiento. Y Santiago dice, no se sientan orgullosos de eso, de que ustedes pueden manejar el mundo y la fe a la vez. Eso es terrible. No hay una fuente que pueda dar agua potable y agua contaminada a la vez. O es potable o no es potable. No es posible. Desean ser cristianos a su manera, en su opinión, determinar cuándo se congregan, vivir de su propio consejo, depender de su esfuerzo, apacentarse a sí mismos con mentiras,
albergando rivalidad y división en sus corazones. Es tremendo cuando hacemos el curso de membresía y llegamos al punto donde tenemos que hablar de los compromisos que debe tener un cristiano como cristiano. Y es sorprendente cuando vemos que esos compromisos son cristianismo básico y fundamental. Hablamos de las obligaciones de un miembro y hablamos de congregarse, por ejemplo, de ejecutar un ministerio en la iglesia, de proclamar su fe, de someterse al consistorio, de ofrendar. Son cosas básicas de la fe cristiana. Pero tenemos miedo de la palabra compromiso. Tenemos miedo de la palabra identidad con Cristo. Una cosa es decir con nuestras palabras de nombre que somos cristianos, otra cosa es realmente someternos a Cristo y vivir para Él. Y la vida cristiana implica someternos a un yugo, pero el Señor nos dice que ese yugo es ligero, porque Él está con nosotros, porque Él nos suple. No es una carga aplastante y agobiante o asfixiante, porque Él ha cumplido todas las demandas de la ley y nos ha dado libertad y nos ha dado todo lo necesario para conquistar. La victoria es nuestra, hermanos. Segundo, nuestras obras son hechas en humildad. Examinemos si estamos anteponiendo las necesidades de otros en lugar de insistir en nuestros derechos personales. La pasividad incluso es egoísmo. ¿Sí sabían ustedes, hermanos? Si yo me quedo quieto y yo, no, pastor, yo no quiero servir en nada, no quiero hacer nada. Usted está negando al cuerpo funciones que usted podría tener como extensión del cuerpo. La pasividad es egoísmo. Somos pacientes y considerados con las limitaciones de otros. A veces no aguantamos a otros. Nos resistimos a enseñar al que sabe menos que nosotros, o al que acaba de llegar, o al nuevo. No tenemos esa paciencia, pero debemos desarrollarla. Debemos desarrollarla. La verdad es que no la tenemos que desarrollarla. ¿Tenemos el equilibrio para ser humildes y a la vez decir la verdad? Porque se nos manda a enseñar con mansedumbre, pero hay que decir la verdad con carácter. Nuestro corazón está gobernado por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No podemos contradecirnos en eso. Nuestro corazón está gobernado por el Espíritu. Ahora, de nuevo, no estamos hablando de perfección. Estamos hablando de madurez espiritual y estamos también enseñando instructivamente, porque si no tenemos lo que está aquí, podemos adquirirlo en la gracia de Dios. Nos caracterizamos por la santidad, la paz, la amabilidad, la obediencia, la misericordia y la sinceridad. Estamos dando buenos frutos y por último estamos sembrando la semilla de la sabiduría de lo alto en nuestras vidas y en las de los demás, la familia. ¿Enseña usted la palabra de Dios a sus hijos, a su esposa? La palabra de Dios es su deleite. Se la citas a tus hijos cuando vas por el camino, al entrar a la casa, al salir, en todo momento. ¿Oras con ellos en todo tiempo? ¿Oras con tu esposa y por tu esposa? En la iglesia, sirves a los hermanos con consejo, con dirección, ayudas a las personas que no entienden algunas cosas. La comunidad percibe la sabiduría de Dios en nosotros. A veces las personas de afuera nos consultan cosas por solamente ser cristianos. ¿No? Yo quiero saber qué piensa usted. Y ahí tenemos que expresar la sabiduría divina, pero estamos alimentándonos para poder expresar la sabiduría divina. Hermanos, retener o solo contener la verdad sin usarla o aplicarla no va a traer fruto. No va a traer fruto. Ustedes tienen la verdad, tenemos la verdad, pero ¿qué estamos haciendo con la verdad? Y usarla sin considerar la humildad y la paz no va a permitir su crecimiento correcto y su cosecha. Usted puede enseñar lo que quiera, pero si usted no enseña con mansedumbre y con paz, tal vez no tenga cosecha. Tal vez se echó a perder la cosecha. Es como el agricultor que no regó las plantas, no puso suficiente agua y suficiente abono. Ese no es un terreno para que crezca la semilla. Consideremos la utilidad y el buen uso de la sabiduría. Y termino con este texto, Proverbios 4, del 5 al 9. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia,
No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. El Señor los bendiga, hermanos.